Dios bendiga, hermano, puede sentarse. Que Dios bendiga su palabra en medio nuestro. Hermanos, hoy continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Y hasta este punto uno puede pensar que hay muchas cosas que ya se van repitiendo. Y se nos van describiendo de una manera en que se nos hace un poco repetitiva y monótona para entenderlo o aplicarlo a nuestras vidas, como que ya es un tema que ya hemos visto de una manera u otra. Bueno, ¿qué aplicaciones podemos entonces obtener de un pasaje así? Si ya nosotros sabemos, como vimos la semana antes pasada, cuando empezamos este capítulo 17, vimos y establecimos quién era precisamente esta gran ramera. Y al mismo tiempo ya es algo que ya habíamos visto anteriormente, cuando hablamos acerca de Babilonia. Y sabemos que hay muchas conexiones que se van repitiendo en el transcurso de todo el libro. Pero no por eso, hermanos, deja de ser relevante para nosotros y deja de ser importante a la hora de aplicarlo. Porque en cada palabra, en cada página, en cada oración que encontramos en este libro, podemos nosotros ver y apreciar el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo más importante. Ser animados no por los acontecimientos, valga la redundancia, que van a acontecer, sino por Jesucristo. Es lo más importante. Entender que la palabra de Dios se trata de Él y nada más que de Él, para nosotros es de sumo gozo. Porque nuestra esperanza no está en lo que nosotros podemos hacer en este mundo, ni en la manera en que nosotros podemos vivir en este mundo, aunque se nos manda a vivir de tal manera, ¿verdad? Se nos manda a vivir de una manera distinta a este mundo. Y ya hemos visto también cómo o qué es lo que significa no amar a este mundo. Pero la realidad, hermanos, es que no hay nada que nos anime más que encontrar a Cristo en todo lugar en las Escrituras. Porque Él es nuestra esperanza. Y necesitamos a Cristo todos los días de nuestra vida, en todo momento. No podemos caminar ni respirar por un segundo en esta vida si fuera apartado de Jesucristo. Delante de Dios todos somos culpables, pero gracias damos a Dios por Jesucristo, que nos ha hecho aptos para poder entrar ante su trono con total libertad, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados una vez y para siempre. Y esa es nuestra posición. ¿Y por qué comienzo precisamente este sermón hablando de Apocalipsis, del fin de los tiempos, con nuestra posición en Cristo? Porque este pasaje nos va a brindar, hermanos, un contraste en cuanto a los que no han sido escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, con aquellos que sí lo hemos sido. Y es necesario que nosotros entendamos esto, que nuestra salvación es una salvación desde la eternidad para la eternidad. Antes que el mundo existiese, ya nosotros habíamos sido salvados. Eso nos parece un poco raro, ¿verdad? A veces como que no entendemos estos conceptos, pero esta es la realidad de las Escrituras. Ya el Cordero, como dice Pedro también en una de sus cartas, ha sido inmolado, sacrificado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, hermano, el mundo que conocemos hoy no tiene ningún sentido fuera de Cristo. Mirándolo desde un punto de vista o diciéndolo de una manera que nosotros podamos entenderlo, nosotros debemos llegar a la conclusión que si quitamos a Cristo de la ecuación de la creación, nosotros no tuviéramos el mundo que hoy tenemos. Y hoy no tendríamos la esperanza que hoy nosotros tenemos. Entonces ese contraste es importante tenerlo. ¿Quiénes somos en Cristo? Es importante para el tiempo en que estamos viviendo y para el tiempo en que la iglesia ha vivido en todas las épocas. Entonces este capítulo 17, vamos a ver hoy la segunda parte ya hasta su final, si el Señor lo permite así de esa manera.
Lo vamos a ver precisamente con el título El fin de la ramera. El fin de la ramera, ¿verdad? Ya hemos establecido quién es esta ramera. Esa es la que engaña al mundo para llevarlo a una falsa confianza en un falso Dios. Es decir, todo aquello que se levante alrededor para persuadir a los hombres a poner la confianza más en otra cosa que no sea el Cristo de las Escrituras. Es ese sistema mundano que engaña a las naciones para que adoren a la bestia. Es la madre de todas las rameras. Es decir, es aquella que insta para que el hombre se prostituya delante del Dios que lo ha creado. Es así se llama esta mujer, la gran ramera, que es al mismo tiempo Babilonia, la gran ciudad. Encontramos después en el versículo 18, al final del capítulo 17. Hay dos cosas que nosotros debemos ver en este pasaje que acabamos de leer. En primer lugar, del versículo 7 al 15, debemos entender o apreciar la interpretación de la visión que se le está dando a Juan. Se le está dando una visión y ahora se le va a explicar a Juan en qué consiste esta visión. Esos elementos, esos detalles que hay ahí. 7 cabezas, 10 cuernos, ¿qué significan estas cosas? Y todo tiene un sentido. Si nosotros entendemos qué es lo que sucede en el capítulo 6, ¿verdad? Vemos cómo Juan se asombra. Después dice, vi a la mujer, versículo 6, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado, con gran asombro. Juan es un personaje que es bien emotivo en cuanto a las visiones que recibe. Desde el principio de Apocalipsis vemos un Juan desmayándose, un Juan que no se puede sostener en pie, un Juan lloroso, ¿verdad? Un Juan que llora porque no se encontró nadie que pudiera entrar, romper los sellos. Ya como que Juan se queda sin esperanza en ese momento. Y ahora, en el versículo 7, donde dice, y el ángel me dijo, y le pregunta, ¿por qué te asombras? Para muchos esta pregunta es un regaño a Juan. Es como un regaño, diciéndole, Juan, ¿pero por qué te asombras? Ya llevamos 17 capítulos escribiendo Apocalipsis y todavía te asombras. ¿Por qué te asombras? Si ya yo te he revelado parte de esto ya hace unos capítulos anteriores. Y evidentemente que eso no es lo que hablaron, ¿no? Pero, hermanos, nosotros debemos entender esto. Esta realidad, este asombro de Juan. Juan una vez más está siendo emotivo aquí. ¿Por qué te vas a asombrar cuando tú entiendes y cuando se te ha revelado que quien está al control de toda la historia es Dios mismo? ¿Por qué te asombras, Juan? ¿Qué es nuevo para ti ahora? ¿Qué es nuevo de que esta mujer se beba, lleve a muerte y haga mártires de los cristianos? Cuando Juan mismo ha sido maestro de una de las 7 iglesias en el Asia Menor que estaba sufriendo una persecución enorme. ¿Por qué te asombras ahora? Esto no es nuevo, Juan. Pero ahora se procede a darle la interpretación, no solamente para que Juan haya consuelo, sino para que la iglesia en general tenga ese mismo consuelo. Y hoy nosotros, en el 2025, podemos tener el mismo consuelo. Somos consolados. ¿Por qué? Porque como dice las Escrituras, harán guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Hermanos, esto es algo que nosotros debemos tener claro constantemente. Ya Cristo venció.
Ya Cristo venció y su victoria es nuestra victoria. Entonces, tampoco debemos nosotros asombrarnos. Evidentemente, si hubiésemos sido el apóstol Juan aquí, nos hubiésemos asombrado igual que Juan. Tampoco podemos decir, no, Juan está siendo un poco débil acá. No, es que ver ese tipo de visión es impresionante. Pero una vez más el Señor en su misericordia les recuerda a Juan y a nosotros que Él está al control de todas las cosas. En segundo lugar, lo que vamos a ver en esta mañana es precisamente acerca del versículo 16 al 18, la destrucción de esta mujer. Y esto es algo que se va a detallar después más adelante, ya en el capítulo 18 hasta el 19. ¿Cómo es que esto se va a llevar a cabo, esta destrucción? Pero es importante que nosotros entendamos qué es lo que está pasando e interpretemos correctamente lo que esta visión nos quiere llevar a entender. Entonces, hemos visto que Juan se asombra y el motivo de ese asombro es precisamente lo que esta mujer va a hacer en este mundo de los cristianos. ¿Verdad? Como es que muchos son engañados en este mundo, pero aún hay cristianos en este sentido que son llevados inclusive hasta la muerte. Y ese es uno de los motivos del asombro del apóstol Juan. Pero encontramos, hermanos, que no hay razón alguna para estar alarmados, para llevar o dejarnos guiar por este tipo de emoción cuando sabemos que Dios está al control. Ahora, dice el versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces, ¿quién es esta bestia? ¿Quién es esta bestia? Esta mujer está llevando o montando esta bestia. Y esta bestia es descrita como una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, como mismo dice el versículo 7. Dice el versículo 8, la bestia que has visto era y no es. Y está para subir, ¿a dónde? Del abismo. ¿E ir a dónde? A perdición. Aquí se nos revelan varias cosas importantes o interesantes acerca de esta bestia. Esta bestia no es nueva, esta bestia no sale a escenario ahora, sino que esta bestia ya se nos ha revelado desde el capítulo 13, esa bestia que sale del abismo del mar, sale, ¿verdad? Que se le dio autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ese es el lenguaje que se usa aquí en Apocalipsis, en el capítulo 13. Entonces, esta bestia no es nueva. Ya esta bestia se nos ha revelado y hemos entendido que esta bestia tiene un poder sobre los reinos de este mundo. Es decir, tiene una influencia directa sobre los, pudiéramos llamar hoy los presidentes, las naciones, el mundo, para llevar a cabo una sola tarea. Y es precisamente la adoración a Satanás. Entonces, esta bestia no es nueva. Ahora se nos describe como que esta bestia era y no es. ¿Verdad? Esta bestia, como le dice el ángel a Juan, esta bestia que has visto era y no es. Es como un intermitente. Bueno, ahora la ves, ya después no la vas a ver. Ahora, aquí hay un contraste importante. Nosotros entendemos que a partir del capítulo 12 y 13, nosotros hemos visto que Satanás quiere establecer como esa falsa trinidad, ¿verdad? Entre el dragón, la bestia y el falso profeta. Esa es la falsa trinidad, ajuntándose cierta deidad que no posee, que no tiene. Cierta autoridad, autonomía para ejercer sobre este mundo que no la tiene, sino que le es dada esa autoridad de parte de Dios para ejercer su dominio. En otras palabras,
Satanás no tiene ninguna potestad por sí mismo para actuar en este mundo, a no ser que Dios se la dé. Y eso es importante que nosotros tengamos en claro. Y ese concepto ha sido claro en todas las páginas de Apocalipsis. Ahora, aquí se nos dice esta frase, era y no es, porque solamente hay uno que era, el que es y el que ha de venir. Y ese es nuestro Dios. Ese contraste, esa comparación, ¿verdad?, que nosotros encontramos aquí, evidentemente se nos está describiendo que esta bestia, esta bestia tiene una apariencia, pero realmente no es. Esa bestia no es Dios. Esa bestia no tiene esa potestad que dice o que aparenta tener. Sí, tiene más poder que nosotros, evidentemente. Tiene una capacidad de destrucción enorme, pero no es más poderosa que Dios. No es más poderosa que Dios. Ahora, también se nos habla en estas características, era y no es, precisamente por su aparición en este mundo a través de toda la historia. Evidentemente, esta bestia ha estado influenciando este mundo desde el principio de la caída. Ha estado influenciando, ha tratado de engañar a los hombres para apartarlo de la verdad de Dios. Constantemente se ha levantado como imperios que conquistan, pero de la misma manera en que surgen, de la misma manera se va. ¿Cuántos imperios nosotros podemos contar en la historia de los hombres? Imperios que han conquistado, que han llevado a uno de los más grandes que ha existido en cuanto a tiempo, el Imperio Otomano, que es uno de los más recientes. Pero aún así han tenido su fin. Son imperios que se levantan, son imperios que se destruyen. Eso es lo que el mundo ve. Esa es la bestia que fue herida de muerte, pero que tiene la posibilidad de resucitarse nuevamente, como vemos en el capítulo 13. Esa es la misma bestia. Y esa es la que el mundo está mirando, esa es la que el mundo valora. Como tiene una influencia política, no hay una mentira más grande en este mundo. Yo quiero compararlo con algo que hoy estamos viviendo, porque la forma que hoy estamos viendo el mundo y en la forma que hoy podemos nosotros analizar, por ejemplo, la geopolítica, hay cada vez un mayor auge del pensamiento comunista y socialista en este mundo. Cada vez vemos más personas, más presidentes, más filosofía, más gente, más sociedades que se levantan en pos de esta ideología. Pero hay una máxima que es constante, es decir, un lema que tienen todos. Cuando uno trata de desmontar que este sistema no funciona, que este sistema es anticristiano, que este sistema es antipropio hombre, porque va en contra de la propia naturaleza del propio hombre, ¿verdad? Ese es el sistema comunista. Cuando uno trata de desmontar esto y dar argumentos, siempre surge una frase muy famosa. Y el problema es que el comunismo sí funciona, lo que pasa es que no se ha instaurado bien. Es que nadie lo va a poder poner bien, porque es que no funciona. No, pero es que el comunismo que quiero poner yo sí va a funcionar. Y esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea que muchas veces las personas tienen hoy en este mundo, para llevar a cabo ese poder político pensando, mira, no funcionó en el pasado, pero la bestia va a resurgir nuevamente y va a traer nueva forma de instaurarse. Y no estoy hablando simplemente de que la bestia sea comunista, ¿no? En este sentido, que tiene yo siempre he dicho, detrás de escena que el sistema anticristiano es el sistema comunista. Pero evidentemente todos los sistemas están bañados y están corrompidos por esta bestia.
Pero la realidad, hermanos, es que esta bestia surge. Y como mismo surge, desaparece nuevamente. Por eso es que es y no era. Era y ya no es. Pero será. Como dice al final del versículo 8. Dice que los hombres se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Evidentemente, es de asombro, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que algo que ha resurgido, se ha deshecho, vuelva otra vez y venga a ese ciclo nuevamente? Para los hombres es algo de admirar. Pero eso es una falsa esperanza. Y una de las cosas que nos deja bien claro un capítulo como este en Apocalipsis es que este mundo, hermanos, con todo lo que tiene, todo su sistema, es un mundo que pasará. Es un mundo que no tiene sentido poner nuestra confianza en Él. Que lo único que tiene sentido es poner nuestra confianza en Jesucristo. Aquel que permanece para siempre. Ahora fíjense quiénes son los que se asombran con esta bestia. Versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Es decir, ya su final está declarado. ¿Su fin cuál es? La perdición. Su fin nuevamente es la perdición. Cada vez que surge, va a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Quiénes son entonces los que se asombran? Los moradores de la tierra. Perdón. Estos son los que se asombran. Estos son los que son vislumbrados por ellos. Y aquí hay que hablar de algo importante. Porque en la forma en que se nos presenta este pasaje, se nos habla de que antes de la fundación del mundo, ya hay un libro escrito, ¿verdad?, con los nombres de aquellos que son los escogidos de Dios. Aquellos que son salvos, aquellos que no van a pasar por el juicio de Dios, por la condenación eterna. Pero ahora se nos está diciendo que los moradores de la tierra no han sido incluidos en esa lista, no están ahí, evidentemente. Y es importante que nosotros entendamos este concepto. Y ese es el concepto que muchas veces se denomina como el concepto de la reprobación. Es decir, aquellos que Dios ha escogido son los que van a ser salvos, pero aquellos que no son los escogidos, evidentemente, son los que van a ser condenados. Pero muchas veces confundimos los términos acá en el sentido de que los que son condenados han sido escogidos para condenación, como mismo los escogidos que van a ser salvos. Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer una distinción, porque realmente no funciona de esa manera. Nosotros no podemos decir que la misma manera en que una persona es escogida para salvación, es también el mismo sistema que Dios usa para escoger a aquellos que van a ser condenados. Es decir, aquí déjame explicar esto un poco mejor. Aquí tenemos un grupo de personas, hipotéticamente, ¿verdad? Un grupo de personas. Dios se sienta en su trono y dice, bueno, yo voy a escoger a estos para salvación y voy a escoger a estos para la condenación. Es decir, desde el primer momento en que yo los voy a crear, porque aquí está hablando de un tiempo en la eternidad que es antes del tiempo, evidentemente, no había creado nada, no había mundo antes de la fundación del mundo, que es como se nos está estableciendo aquí. Bueno, ya Dios dijo, bueno, yo voy a crear, pero voy a crear dos tipos de personas. Una, la que van a ir al cielo, las que van a ser salvos, y otras, las que van a ser condenadas. ¿Verdad? Esa no es la visión de la elección acá, ni de la reprobación acá. Cuando nosotros hablamos de la reprobación, o primeramente cuando hablamos de la elección, estamos hablando de
un grupo de personas en general que no merecen más que el juicio eterno de Dios por nuestra condición. Todos los hombres somos pecadores por naturaleza. ¿Y qué es lo que recibimos o qué es lo que debemos recibir de parte de Dios? Su juicio, su condenación, ¿verdad? Eso es lo justo. Dios, ¿qué puedo esperar de ti? Juicio. Eso es lo que podemos esperar de parte de Dios. Ahora, Dios en misericordia y gracia, ¿verdad?, se reserva el derecho de salvar a los que Él quiere salvar por su propia voluntad, porque los ha amado de su propia voluntad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Bueno, yo te voy a salvar porque yo quiero salvarte. No, tampoco es así. Tampoco es así. Dios ha provisto un Salvador, uno que pueda tomar el lugar de ellos, ser perfectos, morir en su lugar y pagar la deuda que ellos tienen conmigo. Entonces, ese es Jesucristo, ¿verdad? Ahora, en Jesucristo, Dios escoge a aquellos que Él ha salvado por medio de Jesucristo, evidentemente. Ahora, ¿qué sucede con el resto? ¿Qué sucede con el resto? El resto simplemente los deja en su propia voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del hombre en su estado natural? El rechazo a Dios. Y eso es lo que hemos visto a través de todo el libro de Apocalipsis. ¿Cómo es que el hombre, viendo el juicio de Dios, que Dios trae condenación, que Dios va a traer por medio de su juicio, es un llamado a decir, hey, yo soy el que gobierno, arrepiéntense de sus pecados, porque ustedes han pecado contra mí, evidentemente, y lo primero que han hecho es negarme a mí como Dios. Yo soy el creador, pero ¿qué es lo que hace el hombre? Rechaza a Dios. No, a mí no me interesa ese Dios, me interesa más un Dios que yo pueda creer, un Dios que yo pueda formar, un Dios que esté acorde a mis propios deseos. Ese es el Dios que me conviene. Pero el Dios que hizo los cielos y la tierra, no, ese no me conviene. Y como dice Romanos, ¿cuál es el mayor pecado del hombre? Evidentemente, negar la existencia de Dios y no darle gloria a Dios, sino que adorar a las criaturas. Ese es el hombre natural. Ahora, ¿qué hace Dios en eso? Deja a esos hombres en su pecado, simplemente. Los deja. Es decir, pasa por alto su condición, ¿verdad? Pero no así la nuestra. Aquellos que hemos sido redimidos por el Señor. De tal manera que no hay ningún tipo de injusticia aquí. No hay injusticia en Dios. Porque es Dios quien tiene el derecho de salvar y de tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y como dice Daniel capítulo 4, ¿quién le puede decir a Dios qué haces? Nadie. Entonces, ese es el Dios, hermano, que ha escogido. Ese es el Dios que ha dejado también a estos reprobados en su propio pecado y en su propia voluntad, para que ellos mismos vean su propia condenación. Y eso es lo que hace Dios. Y esas son las personas que están mencionando acá. Aquellos que son los moradores de este mundo, aquellos son los adoradores de Satanás. Y lo hacen por voluntad propia. Por voluntad propia. El hombre, en ese sentido, no es ninguna víctima, como muchas veces queremos ver. El hombre no es ninguna víctima. Oh, pobrecito. Y muchas veces predicamos el evangelio de esa manera, ¿verdad? Como si fuera, estamos mendigando. ¿Me puedes dar una limosna? Pensando de que el hombre es como, oh, pobre el hombre. Sí, el hombre es pobre en ese sentido, espiritualmente. Pero es un arrogante al mismo tiempo espiritualmente. De tal manera que todo el Nuevo Testamento habla del hombre como el sabio. Los sabios, ¿verdad? Los hombres son sabios en su propia opinión. Y lo que son necios. Cuando habla aquellos de Jesús, le hablaba a los que están enfermos, la comparación de los que están enfermos y los que están sanos. ¿Y quiénes son los que están sanos? Ninguno está sano en ese sentido.
Aquellos pobres en espíritu y los ricos en espíritu. ¿Quiénes son los ricos en espíritu? Ninguno. Pero son aquellos que se sienten, ¿verdad? De esa manera, de esa condición. ¿Por qué? Porque esa es la condición del corazón perversa. Perversa. Y Dios los deja ahí. Los deja ahí. Pero va a venir ese día, hermanos, donde Dios va a juzgar. Y lo que estamos viendo acá en este capítulo es esta realidad. Por eso es que ellos se van a asombrar con la bestia que era, no es y será. Dice el versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Es la misma frase, en otras palabras, con que el que tenga oído para oír, oiga. ¿Verdad? El que tenga entendimiento, discernimiento para entender así el número de la bestia. Como ahora esta realidad de lo que está sucediendo acá. Las 7 cabezas son 7 montes. Y aquí se nos empieza a explicar ahora el significado de estas cosas, sobre las cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Entonces, algunos han dicho, bueno, esto es literal. Esto hay que entenderlo literalmente. Y aunque hay evidencia histórica, de documentos históricos del primer siglo, que sí tiene una connotación literal este texto. Porque para la iglesia del primer siglo y para los romanos del primer siglo, Roma era descrita precisamente como la ciudad que habita en 7 montes. Y esto para los creyentes es algo literal en ese sentido. Pero ahora, según el texto, nosotros no podemos verlo literalmente. No podemos observarlo de esa manera. Porque, ¿qué es lo que representa entonces estas 7 cabezas? Dice, las 7 cabezas son 7 montes, o son montes, y en el versículo 10 nos dice que son 7 reyes. Si son literales, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es posible que en un momento sean montes y en otro momento sean reyes? ¿A qué se está refiriendo? Si son literales, tiene que ser una sola cosa, una sola interpretación, no varias cosas. No puede variar la interpretación dentro del propio texto. Muchos han dicho que como literalmente no, eso representan, son 7 emperadores o 7 césares antes. No, depende de dónde cuentes. Depende de la fecha de Apocalipsis. Y aún así no cuadra. ¿Verdad? Si cuadras desde Nerón, que para muchos es Nerón, ¿verdad? En los tiempos de Nerón, pues ahí tenemos un gran problema. Nos falta un emperador. Porque Julio César nunca fue reclamado como un César. Si cuentas después de Domiciano, ahí tienes otro problema, porque en la forma en que está hablando acá, se nos habla de que 5 de ellos han caído. Bueno, hasta Domiciano habían 8. Entonces como que no cuenta esta historia. Hermano, para nada puede ser literal. Debemos entenderlo evidentemente de una manera simbólica. ¿Qué es lo que representa esto? Se nos habla de 7 como un número perfecto, un número completo. Y cuando se nos habla son 7 cabezas, significa precisamente totalidad de toda la unidad de pensamiento de todos los reinos de este mundo, desde el principio hasta el fin. Eso es lo que representa esto. Porque esa es la influencia precisamente de esta bestia. Vamos viéndolo del capítulo 13. Esa es la influencia acá. Entonces, nosotros no podemos verlo como literal. Debemos verlo de tal manera que podamos entender que estos montes o estos reyes representan precisamente ese poder político. Cícero, un filósofo y político, escribía también en esta época refiriéndose precisamente a Roma como esta ciudad, ¿no? Como les decía ahorita, escribió a Ático, un amigo. Él decía, cuando salía de la ciudad de los 7 montes. Por eso es que mucha gente dice, bueno, no, es que aquí está la evidencia. Es literal.
pero no puede ser literal, hermanos. No puede ser. Isaías 2:2 nos dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza ¿de qué? De los montes. Y aquí vemos esa imagen de cuando se usa el lenguaje para referirse a reinos, naciones, ¿verdad? Establecidas. Montes es igual a precisamente eso. Reinos, naciones. No se nos está hablando de algo que es literal. Y eso es importante para entenderlo, porque si no, después nos perdemos tanto ubicándolo en la época, ¿no? Porque falta todavía este rey y aquel reino y no sé cuánto. Como muchos han dicho, cuando comenzó la Unión Europea, que también tenía una referencia directa a esto, a las naciones que conformaron al principio esta Unión Europea, pero al final ya tenemos más del número que se nos establece aquí en Apocalipsis. Entonces, ¿cuándo es que esto tiene su cumplimiento? Bueno, es que ha tenido su cumplimiento constantemente en la historia de nosotros, de la iglesia. Sigue diciendo, hermanos, acá el texto. Dice el versículo 10, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído y uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Ese último que se le está haciendo una mención acá, es una conexión directa a lo que hemos llamado o lo que se reconoce como el anticristo. Ese reinado, ese gobierno o ese establecimiento de este último rey acá, para establecer precisamente esa bestia personificada en una persona. Y hemos visto, y lo hemos dicho anteriormente, nos puede caber la duda de que si el anticristo es precisamente una persona o va a ser una persona en el futuro, específicamente recogido todo en una persona, o si es un sistema, ¿verdad? Un sistema. Y fácilmente pudiéramos decir son las dos cosas, evidentemente. Hay evidencia bíblica que quizás sea irrefutable para decir que es una persona. Y pudiera ser una persona. Ahora, ¿quién es esa persona? No conocemos. No conocemos quién será esa persona. Pero ahora, lo que sí más está establecido y claro en las Escrituras, que el anticristo también es un sistema anticristiano que se lleva a cabo con mayor influencia en el final de los tiempos. Y eso está bien claro. El apóstol Juan también escribía en su carta que ya el espíritu del anticristo ha sido, ya ha venido a la tierra, ¿verdad? Pero lo cierto es, hermanos, que falta ese último tiempo. Ese último tiempo, ese último rey, donde se va a establecer y donde precisamente la bestia va a dominar por medio de este sistema o de esta persona. Pero el fin de todo esto, hermano, va a ser la misma. Va a ser la perdición. Dice el versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y eso es una alusión precisamente para la preparación de lo que ya hemos visto como la batalla de ¿qué? De Armagedón, que evidentemente es la batalla en este mundo, no es una batalla en un lugar específico, sino que es una referencia de cómo la conexión de todas las naciones apuntan, o el pensamiento de todas las naciones apuntan a una sola cosa, y es hacer guerra contra Dios. Esa es la finalidad aquí.
Y por eso se menciona también a estos 10 reyes. 10 reyes que todavía no tienen ese poder, pero que lo van a tener. Evidentemente no podemos identificar, este es el presidente de Rusia, Nicolás Maduro en Venezuela, no podemos decir eso, ¿verdad? Evidentemente no se trata de apuntar a una persona en específico, sino que se trata de un conjunto en general, de todo un sistema, porque el número 10 también es un número perfecto y cerrado en este sentido. Que apunta a ese gran día donde va a haber esa batalla al final. Hermanos, estas son cosas que son apoyadas ya por las cosas que ya hemos visto anteriormente. Son cosas que ya hemos establecido anteriormente, que usted puede leer fácilmente en capítulos previos al capítulo 17. Pero hay algo muy interesante acá. El versículo 13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad ¿a quién? A la bestia. La finalidad del versículo 14 es para pelearán contra el Cordero, pero ¿qué es lo que sucede? El Cordero los vencerá. Porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aquí, cuando uno habla de esta guerra, de esta batalla, evidentemente no está hablando de una batalla donde Cristo va a ser presentado en un escenario público y Él dice, bueno, ustedes para allá, yo para acá, voy a sacar mi espada y vamos a pelear ahora. Esa guerra es contra el pueblo de Dios. Es directamente contra el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios es quien representa a Cristo en la tierra. Él es quien, el pueblo de Dios es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, hacer guerra contra Cristo es hacer guerra contra la iglesia y viceversa. Entonces, una guerra contra la iglesia es una guerra declarada contra Cristo. Ahora, lo que la iglesia tiene que entender es precisamente cuál es nuestra posición. Nuestra posición es una posición de victoria. Ya Cristo venció. Aquí se dice, y los vencerá, aunque el término está en futuro. Esto es una garantía que nosotros tenemos desde ahora. Y como lo hemos establecido hace mucho tiempo, la muerte no es una evidencia de derrota para los creyentes aquí. ¿Por qué? Porque la vida no se acaba cuando uno muere, sino que uno tiene la vida eterna garantizada en la sangre del Cordero. Porque Él fue quien tomó nuestro lugar en la cruz para pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Por la gracia de Dios, ninguno de nosotros, los que hemos sido redimidos por su sangre, somos contados como moradores de este mundo. Por la gracia de Dios, nosotros no vamos a hacer guerra contra Cristo. Estamos del lado de Cristo, estamos en el bando de Cristo, que es distinto. Pero todo es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Porque hemos recibido un corazón que le adora a Él, que se postra a Él. Hemos recibido, hermanos, su gracia, el perdón de sus pecados por medio de su sangre. Y damos gracias a Dios porque somos llamados como escogidos y fieles. Escogidos y fieles. Qué virtud para un creyente, ¿verdad? Qué tremendo eso. En medio de nuestro pecado, en medio de nuestra vida, que muchas veces, bueno, nosotros nos conocemos, ¿verdad? Nos daría vergüenza muchas veces ser descubiertos en nuestro propio pecado. Pero aún así, sabiendo por el Espíritu Santo que somos hijos de Dios, qué interesante es que somos llamados fieles. Dice, Señor, ¿cómo fiel? ¿Cómo fiel si yo apenas puedo respirar y sin pecar? No puedo hacer eso. Cada respiración mía es pecado.
¿Cómo es que soy llamado fiel aquí? Bueno, es que esa fidelidad no depende de nosotros. Esa fidelidad es basada en los méritos de Cristo por nosotros. Porque Él es quien pagó en la cruz por nosotros, para hacernos fieles precisamente. Ahora, ¿cómo es que debemos vivir a la luz de esta fidelidad de Dios? ¿Cómo es que nosotros debemos vivir a la luz de eso? Bueno, ya Él pagó, yo ya no me interesa más nada, yo soy creyente, ya yo vivo como quiera. No, hermanos, eso es todo lo contrario. Si usted ve la fidelidad que ha recibido en Cristo, por medio del derramamiento de la sangre de Cristo, lo que provocan a ustedes es pecar. Evidentemente usted no ha entendido el sacrificio de Cristo, ni cuán grave es el pecado. No, evidentemente esto nos va a llevar a perseverar más. Nos va a llevar a eso. No nos va a llevar a pecar, nos va a llevar a confiar más en la obra de Cristo, porque no se trata de mí, se trata de Él. Y ahora es que yo puedo caminar en pos con total libertad de lo que Él quiere y ha establecido para mí. Todo tiene que ver con qué mentalidad tienes y con qué mentalidad afrontas esta vida. Es muy fácil, hermanos, hablar con un creyente y saber cuándo es que tiene puesto su mente y su corazón en este mundo y cuándo es que su mente y su corazón apuntan a la cruz de Cristo. Es muy fácil. Es fácil entender eso. Pero el llamado aquí es precisamente a poner nuestra mente y corazón en Cristo y no confiar en nosotros mismos, sino confiar en Jesucristo, porque somos llamados, elegidos y fieles. Y ninguno de sus elegidos se perderá. Ninguno de sus elegidos va a ser llamado infiel. Es imposible. Es imposible. Pero todo esto por su gracia, hermanos. Por su gracia, por su misericordia. No por nada, ningún mérito que nosotros podamos hacer ni podamos tener. ¿Cuál es la finalidad entonces de este dragón y de esta ramera? Fíjense cómo es Dios, regálenme 2 minuticos más. Dice el versículo 16, los 10 cuernos que viste en la cabeza, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan la palabra de Dios. Fíjense, todo esto es orquestado por el propio Dios. Esto no es nuevo. Que el propio enemigo del pueblo de Dios se ataque a sí mismo no es nuevo. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Vemos episodios en el Antiguo Testamento donde Israel tenía que enfrentar a naciones y cuando se acostaban, ¿verdad? Que ellos se levantaban, ¿qué es lo que pasaba? Ya ellos se habían apuñalado ellos mismos y se habían encajado las espadas ellos mismos y se habían muerto ellos mismos. Se habían matado ellos mismos. Entonces, Dios conoce y Dios sabe el tiempo de todas las cosas. Y aún así Dios está al control de esa bestia que temen muchos, que es feroz, que aparenta devorar a los creyentes, pero que al final Dios está en control. Debemos, hermanos, entender que no hay valor en este mundo. Aún lo que aparenta tener luz radiante y aparenta ser de valor, no tiene valor alguno. Debemos ser animados entonces a vivir para Cristo constantemente y no valorar lo que este mundo tiene y puede darnos. Porque solamente en Cristo está el verdadero valor y el verdadero sentido de nuestra vida. Acompáñenme a orar, hermanos, en esta hora. Padre, te damos gracias. Señor, gracias por tu palabra, por permitirnos meditar en ella, Señor, y ser animados para vivir en este mundo acorde a tu palabra y no acorde a la filosofía, a la enseñanza de este mundo. Señor, ayúdanos a ver a Cristo claramente y apreciarlo cada día más por encima de nuestro propio pensamiento, Señor. Poder ver
y apreciar a este Cristo crucificado y resucitado el tercer día. Señor, bendice nuestras vidas y bendice el tiempo a continuación. Bendice al predicador y que tu iglesia siga siendo edificada. Es en Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Estamos despedidos, hermanos.